Ya, aquí volvemos a la clase después de un problema técnico. Ya volvemos a retomar la clase. Bien, ya, para tener claridad, chicos, así para ir continuando con la clase, ya los textos no literarios, perdón, son los textos que transmiten cierta poesía, transmiten un sentimiento, emoción, ya hay una historia también, hay personajes. En cambio, un texto no literario es totalmente distinto, ¿ya? Porque ahí no hay personajes, ¿ya? Normalmente los textos no literarios son textos, por ejemplo, que guardan relación con una carta, un manual, ¿ya? Un texto tecnológico, un texto técnico, ¿ya? Ahí no hay sentimiento, no hay personajes. Es totalmente distinto, ¿cierto? Lo que es un texto literario a un texto no literario. Totalmente diferente en relación, o sea, si pensamos en los libros, ¿cierto? Los tipos de textos. Las noticias también son textos no literarios, ¿ya? Porque informan. Todo lo que informe, todo lo que es, ¿cierto? Los ejemplos que yo acabo de dar son textos no literarios. ¿Se entendió ahora, chiquillos? ¿Me escuchan allá en la casa? Sí, Ya. sí, profe. Sí, Sí, Bueno, profe. y bueno, ya, eso por favor téngalo bien presente. Ya, a continuación voy a compartir pantalla y necesito que copien el objetivo que aparece en la pizarra, en, en la pantalla de su computador en este momento. ¿Lo ven, cierto? Dice objetivo de la clase. Comparar y Sí, sí, sí se ve. ya, anótenlo eso en su cuaderno o le sacan foto, por favor, ¿ya? Dice, objetivo de la clase, comparar y reconocer tipos de textos literarios y no literarios. Sáquenle foto, lo escriben, ustedes vean la forma más rápida y cómoda de copiar esto, ¿ya? Avísenme para cambiar, digamos, porque tengo que compartir, volver a compartir pantalla. Ya. ¿Están listos, chiquillos? no, profe. Ya. Voy a dar un ratito más para que lo aprovechen de copiar. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya. Bien, voy a dejar de compartir. No, no. Yo estoy listo. Sáquenle foto porque es más rápido. Ya. Muy bien. Ya, a continuación voy a poner en pantalla el libro de lenguaje de sexto. Ya, ahí en este momento está apareciendo en su pantalla el libro de sexto básico. Y vamos a ir a la página que estamos trabajando el otro día, que estamos revisando dos tipos de textos. ¿Se acuerdan? La 66. Sí, es la 66 y 67. Correcto. Gracias, Gamaliel, por la información. 66, 67. Vamos Nada, a profe. hacerlo más rápido de acá. Ahí llegó otro compañero. 66, ya vamos a poner el 66. Y ahí que llegamos. Ya, aquí está. ¿Cierto? Cuento de la sopa y una carta, ¿cierto? Yo cuando pregunté la clase pasada, no me acuerdo quién me dijo que uno era un texto literario como una carta, perdón, un texto literario como un cuento, que se llama el cuento de la sopa. La veníamos leyendo, ¿se acuerdan que estamos leyendo este cuento? Y estamos, ¿cierto? Sí, Comparando, profe. ya, estábamos comparando Sí, el texto que está acá abajito, que es una carta, ¿cierto? Carta de César Vallejo a un amigo, dice. Es una carta que fue escrita
en el 15 de marzo de 1938. Y esto fue en París. ¿Ya? Bien, vamos a retomar esta lectura que está acá arribita que dice Cuento de la sopa. ¿Ya? Y vamos a hacer algunas comparaciones en relación al texto. ¿Ya? O si que encontramos una similitud o sea, en parte de los dos textos, ¿cierto? Si hay similitudes de los dos textos. ¿Ya? Bien, en honor al tiempo, voy a leer yo los dos textos para que lo entiendan y de acuerdo a eso vamos a ver si alcanzamos a hacer un poquito la actividad que está acá abajito, ¿ya? Que tiene que ver con la carta, ¿ya? Y eso, y vamos a ver si, bueno, aquí la idea también de esta actividad es revisar su comprensión y dice acá, ¿qué le quería dar a entender la señora del camarero? ¿Por qué crees que lo hizo de esa manera? Etcétera, ¿ya? Hay dos preguntas que hay que responder. Ya, voy a leer entonces bien rápido el cuento de la sopa de Yolanda Pérez. Estaba una señora sentada sola en la mesa de un restaurante y tras leer la carta decidió pedir una apetitosa sopa en la que se había fijado. El camarero muy amable le sirvió el plato a la mujer y siguió haciendo su trabajo. Cuando éste volvió a pasar cerca de la señora, ésta le hizo un gesto y rápidamente el camarero fue hacia la mesa. ¿Qué desea, señora? Quiero que pruebe la sopa. El camarero, sorprendido, reaccionó rápidamente con amabilidad, preguntando a la señora si la sopa no estaba rica. No es eso, quiero que pruebe la sopa. Tras pensarlo un poco más, en cuestión de segundos, el camarero imaginó que posiblemente el problema era que la sopa estaría algo fría y no dudó en decirlo a la mujer, en parte disculpándose y en parte preguntando. Quizás es que esté fría, señora, no se preocupe, que le cambio la sopa sin ningún problema. La sopa no está fría. ¿Podría probarla, por favor? El camarero, desconcertado, dejó atrás la amabilidad y se concentró en resolver la situación. No era habitual probar la comida de los clientes, pero la mujer insistía y a él ya no le ocurrían más opciones. Lanzó su último cartucho. Espérense un poquito. Em, Señora, dígame qué ocurre. Si la sopa no está mala y no está fría, dígame qué pasa y si es necesario le cambio el plato. Por favor, discúlpeme, pero he de insistir en que si quiere saber qué le pasa a la sopa, solo tiene que probarla. Finalmente, ante la petición tan rotunda de la señora, el camarero accedió a probarla la sopa, se sentó por un momento junto a ella en la mesa y alcanzó el plato de sopa. Al ir a coger una cuchara, echó la vista a un lado y otro de la mesa, pero no había cucharas. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer sentenció: ¿lo ve? Falta la cuchara. Eso es lo que le pasa a la sopa, que no me la puedo comer. ¿Ya entendieron la historia, chiquillos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿de qué se trataba más o menos la historia? ¿Alguien me puede contar de qué se trataba la historia que acabo de leer? Sobre una señora y una sopa. Una señora fue a un restaurante De una a, señora. ¿Ya? a tomar una sopa ¿Sí? y, y le faltaba la cuchara, pero el camarero pensaba que estaba fría y otras cosas más. Exacto, ¿cierto? Primero la señora le dijo, como decía Gamaliel, le pide, ¿cierto? Al camarero que pruebe la sopa. Obviamente que los camareros no pueden probar sopa, no pueden probar ningún tipo de alimento, nada, ¿cierto? Sino que solamente ellos se encargan de cambiar las cosas, ¿cierto? Si está algo frío, ellos lo ponen, o sea, lo cambian por algo más tibio, más caliente, ¿cierto? Si hay algo que no está muy helado, ¿cierto? Le echan hielo, pero no, o sea, si está muy caliente, digamos, un jugo, una bebida, algo que está tibio, ¿cierto? Ellos se encargan, ¿cierto? Según el reclamo del cliente o la clienta, de echarle hielo al vaso, ¿cierto? Ese es su trabajo, ya, obviamente de atender bien al público.
Ya, ¿y por qué reclamaba la señora al final? Sabrina, Sabrina, ¿me escuchas? Sí, profe, le escucho. Ya, Sabrina, ¿por qué reclamaba? Entonces, ¿cuál era el reclamo principal de la señora en la historia, en el cuento, digamos? ¿Cuál era el reclamo principal? José no reclamó nada, solo le dijo al mesero que no podía, o sea, que algo como que no se podía comer la sopa, por así decirlo, que la probara el mesero. Ya, pero cuál era la razón principal? Cuál era la razón principal de que la señora le pedía al camarero que probara la sopa? El camarero pensó que era porque estaba fría. Claro, él lo pensó, pero ¿cuál era el reclamo de la señora? Que le faltaba la cuchara. Que le faltaba la cuchara, muy bien, ¿cierto? Ese, o sea, en resumidas palabras, de eso se trata la historia, ¿cierto? De la sopa donde la señora se queja que estaba sin cuchara, etcétera, ¿ya? Voy a leer un poquito la actividad que está acá, o sea, la carta de César Vallejo a un amigo, ¿ya? Mi distinguido y recordado amigo, dice, ¿cierto? Esto es una carta que fue escrita en París al 15 de marzo de 1938. Ya, esto es una carta a un amigo, ¿cierto? Mi distinguido y recordado amigo, dice. Un terrible surmenaje, claro, surmenaje, me tiene frustrado. Quiero que es un surmenaje. Aquí al ladito dice, nombre con el que se conoce al síndrome de fatiga crónica. ¿Ya? Fatiga crónica. ¿Ok? Ya. Un terrible surmenaje me tiene postrado en cama desde hace un mes. O sea, él está enfermo, ¿cierto? Tiene esta enfermedad que lo tiene prostrado, ¿cierto? Una fatiga crónica y lo tiene prostrado en la cama. Eso es lo que está contando él, ¿cierto? Y los médicos no saben aún cuánto tiempo seguiré así. Necesito una larga curación y encontrándome sin recursos para continuarla. He pensado en usted, don Luis José, en el gran amigo de siempre, para pedirle su ayuda y mi favor, en nombre de nuestra vieja e inalterable amistad. Me permito esperar que el querido amigo de tantos años me tenderá la mano como una nueva prueba de ese noble y generoso espíritu que le ha animado siempre y que todos conocemos. Se lo agradece de antemano con un apretado abrazo su firme e invariable amigo César Vallejo. ¿Ya? A ver, ¿de qué se trata la carta? Martina Quirós, ¿me escucha? Uy, Martina, de que el amigo está en coma. Sí, profesor, lo escucho. ya Martina, ya. Martina, a ver, una consulta en relación al texto que yo acabo de leer. ¿De qué se trata la carta? Que un amigo está enfermo y le pide ayuda a su amigo para que le ayude porque él ya no tiene los recursos. Exactamente, ¿cierto? Le manda una carta pidiéndole, solicitándole apoyo del amigo Sí, porque, claro, él no tiene, como dijo Martina, no tiene platita. no tiene platita, no tiene los recursos, La ¿cierto? Para hacer, cesante. claro, pensemos que podría estar cesante, exactamente, ¿ya? O sea, pensemos que él tiene, claro, problema económico y no puede, ¿cómo se llama? Por sus propios medios sanarse de esta enfermedad que No se llama puede, no puede hacer surmenal. nada. No puede hacer nada, ¿cierto? Y además que está, por así decirlo, postrado en una cama, ¿cierto? Con una enfermedad y cuando las personas están así, no, mucho no, la verdad casi nada, ¿cierto? Se puede hacer. Por eso es que él le pide al amigo, ¿cierto? ¿Y cómo se llama Que el la ayude. amigo? ¿Quiénes son? A ver, tratemos de ver quiénes son los, ¿cómo se llama el amigo que no nombra? Eh, ya. El ¿Cómo se llama el amigo que le escriba la carta? César ¿Quién es Sara? Vallejo. César César Vallejo. Vallejo. César Vallejo, ya. Pero no sale el nombre del amigo, parece. Sale, Es Luis a ver, sale o José. no. Ah, ahí está, justamente ya. Luis José, Entonces, ahí sale. gracias, ¿quién dijo? María José, parece que habló, dijo, ya. Y carta de César Vallejo le envía una carta a don Luis José, o al revés. No está bien, El- así. así está bien.
Ya, entonces podríamos decir que César Vallejo le envía la carta a don Luis, ¿cierto? Sí. 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 Ya, entonces, en este caso, quién es el remitente? César. 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 ¿Seguro? El Luis José. El Luis. Ya, don Luis es el remitente porque es el que recibe, el que recibe la información, la carta es don Luis, Verdad. ¿ya? ¿Y quién es el Sí. emisor de la carta? César. César, ¿cierto? César Vallejo es el emisor. Porque Ya, la carta le va a llegar a Luis José. exactamente. Ya. Bien, acabamos de analizar dos textos que están acá, ¿ya? Y lo que van a hacer en su casa, van a contestar las preguntas que aparecen en la página 66, mira, las dos preguntas que aparecen aquí guardan relación con el texto que aparece acá que se llama Cuento de la Sopa, ¿ya? Que dice, ¿qué le quería dar a entender en la señora al camarero? ¿Por qué crees que le hizo de esa manera? Etcétera, etcétera. Hay dos Vale. preguntas. Profe, ¿puede mostrar las preguntas un rato para anotarlas? Sí, Ujú. sáquenle fotos si quieren. ¿Ustedes tienen el libro del lenguaje de sexto? No, no tenemos. Yo lo tengo. Yo sí lo tengo. Yo sí lo tengo. Ya, eso, Yo lo eso. tengo. Eso, súper importante que lo tengan, chiquillos, para que vayan trabajando de la casa esas preguntas, ¿ya? Bien, anoten sáquenle foto a eso, o la anotan. Ya, vamos, entonces ya la idea es que trabajen eso en su casa y obviamente las preguntas que están abajito en la carta de César Vallejo, ¿cierto? Y aquí aparecen tres preguntas. ¿Con qué propósito César Vallejo escribe esta carta? Ya lo habíamos analizado, pero ustedes lo tienen que contestar, ¿cierto? ¿Qué sentimiento expresa Vallejo hacia Luis José? Ya. Observa la fecha de la carta. ¿Cómo imagina la comunicación a distancia ¿Cómo eso se entrega? exclusivamente a través de carta? Miren, aquí hay una pregunta súper importante, chiquillos. Miren, pongan atención. Dice, observa la fecha de la carta, ya, que dice 15 de marzo de 1938, ¿cierto? Estamos hablando de, muchos años, ni siquiera yo nacía. Ya, dice, ¿cómo imaginas la comunicación a distancia? Exclusivamente a través de cartas. Ya, ¿cómo se imaginaban que era ese trámite, cierto, de que la carta llegara al destinatario? ¿Cómo ustedes creen o se imaginan que era en ese tiempo? Estamos hablando del año... ¿Correo? Claro, correo, pero a lo mejor existía otro tipo de Por correo, correo. pero imaginen, traten de Con una paloma. imaginarse o investigar qué pasaba en La ese tiempo. paloma. Carta, paloma, Claro, Por puede ser, barco. claro, paloma mensajera, ¿cierto? cartero. Cartero, ¿ya? Ahí, miren, traten de descubrir en Google cómo era el tipo de mensajería en el año 1930, en los años 30, ¿ya? Y ahí van a poder más o menos tener como una claridad de cómo era el sistema de correo en ese tiempo, cómo llegaba la información. ¿Eso después se entrega, profe? Claro, tienen que entregar esta tarea en una Ah, hojita, bueno. pero solamente la respuesta, no Bueno. la pregunta, solamente la respuesta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedes comunicarte hoy con un amigo? ¿Cierto? Aquí hay otra pregunta que está lejos. Obviamente que hoy ya no se usa la carta, se usa, ¿cierto? Ya la red social, el WhatsApp, es algo más instantáneo, ¿cierto? Más rápido. ¿Cómo puedes comunicarte hoy? Y comenta tu respuesta con tus compañeros. Entonces, la idea es que hagan esta tarea y la próxima clase la podamos comentar. ¿Ya? Profe, Dígame. esa es la tarea del portafolio, ¿cierto? Sí, señorita. Ah, ya. Bien. Profe, se acaba la Profe, una clase, pregunta. se acaba la clase y nos tenemos que conectar otra vez. Sí, tiene que conectarse a la otra clase que les toca ahora.